Análisis de la actualidad hoy en nuestro programa, análisis de la entrevista, la larga entrevista que ayer hizo Roberto Cámara a la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos. Desde luego se abordaron todos los temas de actualidad concernientes a la OPE de educación, a los peajes en las autovías, a la fiscalidad en Navarra, a la atracción también económica hacia Navarra, múltiples cuestiones que hoy queremos desgranar con detalle, además con ayuda de José Andrés Burguete, Isabel Arboniés y María José Mangado. Damos la bienvenida en primer lugar al varón, con el permiso de Isabel y María José. ¿Qué tal estás, José Andrés? Bienvenido. Bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Pues gracias por invitarme. Esta tarde de miércoles. También saludo y las buenas tardes para Isabel Arboniés. ¿Qué tal, Isabel? Pues bien, ¿Cómo estás? bien. Buenas tardes, bien. Gracias por estar aquí. Y María José Mangado, ¿cómo estás, María José? Bienvenida. Bai, gracias. Eskerrik asko eta beti bezala ni euskeraz lehenengo hitzak beti euskeraz. Perfecto. Bueno, María José, eskerrik asko. Bai. María José, que nos dice, bueno, para quienes no entienden, ella siempre saluda en euskera y en el inicio Sí, del programa de su sí. intervención le gusta hacerlo así en euskera, algo que nos parece fenomenal, María José. Gracias. Pero seguimos en castellano ahora, Sí, ¿de acuerdo? sí, por supuesto. Bueno, pues hablamos de la presidenta del Gobierno, si os parece correcto. Vamos a ver en el siguiente vídeo los temas más destacados que se abordaron ayer en esa conversación cara a cara. Vean. Durante 60 minutos, Uxue Barkos abordó las preguntas del director de Navarra Televisión. La presidenta Responde sirvió para repasar no solo sus políticas y decisiones en materia educativa. En materia sanitaria, Barkos se comprometió a mejorar las listas de espera durante esta legislatura. Se compromete a rebajar listas de espera de manera sustancial en estos 4 años de legislatura, con cifras y fechas. Y para ello no descarta abrir quirófanos por las tardes. Está en una mayor eficacia y racionalidad en el uso de nuestros medios una de las grandes posibilidades para sacar adelante esta cuestión y no tanto en las peonadas. Defendió la decisión de rescindir el contrato por el que la CUN trata a sus trabajadores. Aseguró que mantendrá con la clínica aquellos convenios que beneficien a todos los navarros y mandó un mensaje tranquilizador a los trabajadores de la universidad. Nadie, ni mucho menos, se nos ha pasado por la cabeza en el Gobierno, y no es eso además lo que se está trabajando en esta materia. Con la CUN va a sacar una persona con un tratamiento de quimioterapia de la clínica universitaria para llevarlo al hospital, ni mucho menos. Barkos defendió su reforma fiscal, que calificó de responsable y solidaria, y aseguró que incluso los que tengan que pagar más entenderán la decisión adoptada cuando vean mejorados los servicios públicos. Estoy convencida de que con el uso de determinados servicios que se van a ver mejorados será, no tengo ninguna duda, una mayor comprensión a esta medida, nunca fácil, nunca grata para un gobernante, pero lo contrario, repito, es mentira. Debate también responsable, dijo, aunque complejo, el de los peajes. Es que este es un debate que vamos a cometer. La presidenta respondió a las preguntas de periodistas navarros afincados en Madrid. Ya un gobierno de coalición, un gobierno de izquierdas, o el Partido Popular intenta un acuerdo, o si repetir de nuevo elecciones. Yo creo que necesita un recambio, y un recambio además con acuerdo entre fuerzas progresistas. El gobierno foral ha decidido que los reyes no presidan esos premios. No, pues dígame cómo se lo dijo pero, usted. Pues, con total naturalidad, que ante una mayoría en estos momentos parlamentaria que se reconoce en otra manera de ver las cosas, y evidentemente en la cuestión monarquía-república y una mayoría parlamentaria republicana, había que asumir las cosas con naturalidad. Y reconoció la diferencia notable de pasar de la oposición a asumir labores de gobierno. Diferencia notable, claramente, provoca una mayor preocupación o una mayor tensión. Pero con la satisfacción concluyó de ver cómo las cosas salen adelante. Bueno, pues ahí tenemos una de las partes principales de la entrevista. Luego, por supuesto, resumiremos otra parte. En primer lugar, José Andrés, ¿cómo has visto esa entrevista? Sobre todo, ¿cómo has visto a la presidenta del Gobierno con los compromisos que se le ha podido arrancar en relación con las listas de espera, la ruptura del convenio entre la CUN y el Gobierno foral? Pues la reforma fiscal. En general, ¿qué impresión te dio la presidenta? Bueno, a mí me dio una impresión de una presidenta bastante a la defensiva, ciertamente autocomplaciente en muchos momentos de la entrevista, no reconociendo ningún error, y es evidente que se han cometido, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen sus propios socios, por ejemplo, en la convocatoria y en el proceso de la puesta en marcha de la OPE, y vi una presidenta que no tiene en este momento un gran bagaje que presentar, que sigue apelando a los errores que ha cometido este gobierno, circunscribiéndolos a cuestiones del pasado, y le veo que en cuestiones de futuro, pues a mi juicio, y con todo el respeto, pues me parece que se está equivocando. Basta como referencia
la última reflexión que se hacía con respecto a la invitación al rey, a Felipe VI, y se argumenta algo que a mí no me cabe en la cabeza. Se dice, no, como hay una mayoría republicana, no le invitamos al rey. Bueno, pero es que el rey es el jefe del Estado. Por esa misma reflexión, los que no son nacionalistas y ostentan la responsabilidad máxima en un ayuntamiento no deberían de invitar a la presidenta del gobierno cuando se va a llevar a cabo una inauguración. Bueno, pues sería un sinsentido, porque es la presidenta del gobierno. Pues en este caso es el jefe del Estado. Y a mí me parece que eso, sin ninguna duda, empobrece el premio Príncipe de Viana. Pero bueno, puesto esto en marcha, me parece que es un formato, esta entrevista, que favorece bastante a la entrevistada, porque aunque el entrevistador pregunte y repregunte, pues se puede contestar a lo que uno quiere, y a partir de aquí, pues yo creo que la palabra convence y el ejemplo arrasa. Y los ejemplos que hemos tenido hasta ahora, pues a mí no me gustan, desgraciadamente. María José Mangado, ¿cómo has mirado a la presidenta del Gobierno? ¿Cómo has visto en toda la exposición de temas que fueron abordados en esta conversación? ¿Con qué te quedas? ¿Cuál sería tu titular o al menos tu primer resumen? Pues yo la he mirado con atención y con esperanza. Nada que ver con la valoración que ha hecho José Andrés, nada que ver, desde luego. Yo creo que en sus palabras había convicción, había ganas de hacer cosas bien, había entusiasmo por este reto que tiene delante, que yo siempre digo, cuando hay gente que lo mismo que dice este gobierno no ha hecho o tarda en hacer, bien, pues hay que dar tiempo y hay que ver las cosas cómo se van haciendo, pero es que tenemos que ser todos conscientes de que este gobierno, hasta ahora, lo primero que tiene que hacer es deshacer todo lo que se ha hecho mal. Desde luego que ha sido mucho, que ha dejado una administración como la ha dejado, con una deuda, con unos recortes que habría que ver hasta qué punto. Bueno, vamos a ir poco a poco viendo cómo se va asumiendo todo esto, cómo se responde. Yo lo he visto bien, le he visto como dice ella mucho, recalca la verdad de sus palabras y como se reafirma en sus posiciones constantemente, porque yo creo que ese es lo que a ella le mueve siempre, la intención de hacer las cosas y de hacerlas bien. Entonces, bueno, pues yo le vi bien. La cosa es que el momento, y ella repetía mucho también que hay que tener en cuenta ese ruido mediático tan interesado. Bueno, pues hay que desmontar esos intereses, esas noticias que se dan, y hay que centrarnos en lo importante. Isabel Arbonies, esa primera observación a la presidenta del Gobierno, ¿qué sensación te dio en los temas más controvertidos y en otro tipo de temas que son importantes para Navarra, al margen quizá de los que, bueno, pues ofrecen más movimiento, ¿no?, en los medios de comunicación, porque hubo preguntas de todo tipo, no tanto las de radiante actualidad o las que han generado cierta polémica en el Gobierno A4. ¿Con qué sensaciones observas a la presidenta del Gobierno? La presidenta del Gobierno, yo estoy más cercana a mi contertulia que a José Andrés, eso por supuesto. A ver, ella es una persona que domina los medios, que cuando habla con convicción, y es más, yo creo que en lo que ella se refiere realmente no es que dé la imagen, ella en lo que está segura, asegura, en lo que no está segura suele dejar puertas abiertas, y ayer dejó puertas abiertas. Pero hay que tener en cuenta una cosa, después de décadas ha habido un cambio de gobierno muy importante. Entonces realmente si tú heredas la casa y entras a mitad de año con un presupuesto del anterior gobierno, con una serie de cosas que la Cámara de Contos había advertido, pues que había unas hipotecas muy importantes y muy a largo plazo en Navarra, y dar el cambio es muy difícil. Entonces hay mucho ruido mediático y yo creo que hay posiciones también que ella no acabó de aclarar, y ya veremos más adelante en educación. En el resto, hombre, cosas se han hecho. Yo creo que en sanidad las cosas que se están haciendo, a mí, francamente, me parece que se están haciendo bien. Y aseguró que las listas de espera iban a bajar en tiempo y con datos. En servicios sociales hay cosas que se han hecho ya en el poco espacio de tiempo muy bien, como es la inclusión de más de 3.000 dependientes y además con efecto retroactivo, como es la renta de inserción social, como es 1.500 empleos para personas que van a tener difícil colocación. Yo creo que dar la vuelta a todo eso es muy difícil. De todas maneras, fue una entrevista muy viva y yo creo que ahí tanto el que entrevistó como la entrevistada hicieron
lo que pudieron en un proceso tan vivo, ¿no? Cuando habláis de ruido mediático, bueno, los medios estamos contando algunas de las cuestiones que están sobre la mesa y que hay problemas también, ¿no?, que cuesta resolver o que está costando resolver dentro del gobierno cuatripartito. Por ejemplo, en la OPE de educación es cierto que, bueno, pues hay dos partidos que forman el gobierno, como es Izquierda Esquerra y Podemos, que no están de acuerdo con el planteamiento de Geroa Bai y de EH Bildu, ¿no? No sé si os referís al ruido mediático en relación con ese tema principalmente eso, o ¿no? no. Pues por ejemplo también lo de la clínica universitaria. Hay muchas cosas que hay como... Pero a ver, que eso no es solamente Navarra. Yo creo que en Navarra incluso se hacen las cosas a unos niveles mejor de lo que se está haciendo en el Estado, francamente. Pero yo en ese tema sigo sin estar de acuerdo y yo mi posición, yo vi ayer, es en lo único que yo le vi que no, el relato no está, para mí faltan elementos, no está claro del todo. O sea, yo creo, lo que ella dijo, figúrate, fue más didáctica que lo que ha sido el consejero, eso por supuesto. Y sí que José Andrés reconoció, dijo que a veces las cosas no se habían explicado bien. Hubo un momento, en ese apartado en concreto, lo reconoció. Pero aparte de eso, yo las explicaciones que se están dando no me están pareciendo lógicas con los datos en frío. Otra cosa es la lectura, esto es como la radiografía. Dos médicos pueden interpretar la misma radiografía diferente. Y yo creo que aquí no se ha aclarado ni esos datos, así como el consejero de Sanidad rápidamente dijo, hay unos informes y los puedo pasar a todo el mundo. En este caso no se ha aclarado. Y lo que más me preocupa a mí es el futuro. Si a 5 años creen que no va a hacer falta más profesorado en la línea de castellano, entonces que me expliquen todas las jubilaciones, el 44% de interinidad, la reversión de los recortes y la bajada de la ratio profesor-alumno. Entonces yo ahí no sigo sin entenderlo. Miraremos más de cerca la OPE de educación. José Andrés. Yo le oí ayer también a la presidenta y he escuchado aquí esto del ruido mediático, pero me da la sensación de que el ruido mediático forma parte de la libertad de expresión, eso para empezar. Y en segundo lugar, parece que se califica como ruido mediático todo aquello que no le gusta a los miembros del gobierno y a la presidenta y a los contertulios o contertulias que me acompañan en el día de hoy. O sea, eso debe de ser el ruido mediático, porque cuando los medios de comunicación dicen que el gobierno hace todo muy bien, o si dijese que hace todo muy bien, ya no sería ruido mediático, sería la realidad de una si no sería constatación, real, claro. Si no sería real, sería ruido mediático. Como ha sido hasta ahora, que se ha aplaudido todo desde determinados medios. Claro, ¿y de cuáles? Hay lecturas Entonces, diferentes. eso No, claro. dejadme explicar, ¿qué es ruido mediático? El que hay discrepancias en el gobierno con una OPE y que hoy hay cientos de navarros que están estudiando para esa OPE y lleva al gobierno mes y medio discutiendo y aún no se ha puesto de acuerdo, eso no es ruido mediático, eso es una realidad. La realidad es que esa convocatoria tenía que haberse hecho ya. Que Navarra, que Navarra va a ser una de las comunidades donde más impuestos se va a pagar del conjunto de España y que en relación con el ámbito industrial, con el ámbito industrial, las empresas navarras van a pagar o van a tener una fiscalidad superior a la de la Comunidad Autónoma Vasca. Eso no es ruido mediático, eso es una relación, eso es una realidad que nos va a hacer ser menos competitivos. No, eso y cuando es una opinión. Ahí sí que y vamos cuando a se estar. dice, perdón, ya acabo ahora, y cuando se dice que hay que desmontar la herencia y que hemos tenido un alto nivel de endeudamiento, yo digo dos reflexiones. Una, si el gobierno de UPN hubiese hecho caso a los partidos que entonces estaban en la oposición, que hoy están en el gobierno, nuestra deuda aún sería mayor, porque pidieron a lo largo de la legislatura pasada insistentemente mayor gasto. Y cuando se dice que hay que desmontar la situación anterior, yo recuerdo que Navarra es un referente en el conjunto de España en materia sanitaria, en materia educativa y en materia de servicios sociales. Y que algunas de las medidas que has planteado, Isabel, como la renta de inserción social, la incorporación de 3.000 dependientes, estaba prácticamente resuelto por el gobierno anterior. Por tanto, no me parece que sean grandes novedades que se las tengan. Ahora, pero sí, no lo claro, lo dijeron porque estaba bastante avanzado. Mira, por tanto, no me parece que sean hecho novedades ni cuestiones que se tengan que colgar como medallas en el pecho. Mira, perdona, sí, porque el ruido mediático se dice, por lo menos yo lo digo así, cuando hay una realidad y en la noticia hay una intención de retorcer la realidad. Sí, sí. ¿Quién no tiene intención? ¿Quién no tiene intención? Todos, bueno, vale. Hasta el gobierno. Sí, pero claro, yo también en los medios y los de oposición. En esa misma libertad yo soy libre para decir que ese ruido tiene un interés que no es el bien de todos los navarros. Que lo marca el gobierno, que lo marca el gobierno. El bien de los navarros estamos como la verdad, sí, ¿no? Sí. La verdad, bien, yo tengo la verdad. Claro, que de repente sea el interés o no interés que ahora hay. Bueno, voy a centrarme un poco. Vamos a ir a ver lo de... Ayer en la entrevista
lo de la OPE es un tema que además está, que yo lo que digo, si algo se ha fallado en esto de la OPE ha sido en la presentación de la oferta en su momento. Que la oferta, según se ha explicado por activa y por pasiva, es solamente el resultado de unos informes y unas necesidades técnicas. Que la oferta, para mi entender, no tenía que haber sido esta, sino que tenía que haber sido de muchas más plazas. Que una vez vistas las necesidades y las condiciones y los presupuestos disponibles en este momento, es el resultado de todo esto es esta oferta pública. ¿Por qué de repente hay ese interés en cuando los responsables, siendo como son, esta justificación tiene un informe técnico que es el que avala toda esta OPE? Hay todos estos comentarios que se piden, los partidos que forman parte del que equipo, se piden plazas que no son necesarias, que se critica por unas plazas en euskera, porque ahí hay otro trasfondo. Claro, Vamos a ver es, a la claro, presidenta del Gobierno precisamente haciendo Y alusión, luego entre vamos a otros la temas, fiscalidad, porque claro que si sí, no a va la a quedar lo que ha fiscalidad, dicho José a los Andrés. reyes de España. Bueno, hay muchos temas sobre la mesa, pero si os parece, escuchamos en primer lugar a Uxue Barkos hablando de la OPE, de la polémica en torno a las oposiciones de educación y otros asuntos. Lo vemos. Lo adelantaba la presidenta Barkos anoche en Navarra Televisión. Sin ninguna duda la semana próxima, el próximo miércoles. Es el plazo que se da al Gobierno para aprobar la OPE de educación. Plazo máximo para poder llegar a un acuerdo a todos los niveles, a nivel político, a nivel sindical. No soy optimista en estos momentos, no le engaño. Pero desde Podemos e Izquierda Esquerra no entienden esta espera en aprobar la convocatoria. No entendemos ni compartimos cómo después de 2 meses se siga con la misma propuesta. Nos parece que es una tomadura de pelo a quienes realmente la están esperando con ilusión para preparar, pero también para quienes hemos hecho un esfuerzo de planteamientos diferentes. Un retraso que no tiene sentido. Las posiciones están claras y el Gobierno tiene que tomar una decisión al respecto y cuanto antes la tome mejor. Aún así, ambas formaciones mantienen la esperanza de que el Ejecutivo plantee una propuesta de OPE revisada. Entendemos que si se ha tardado 2 meses es porque va a haber una nueva postura, si no, no tendría sentido. Estoy esperanzada porque yo creo que es algo de sentido común. Es que es la propuesta que nos hacen los servicios técnicos del Gobierno de Navarra. Sí que se muestra el Ejecutivo dispuesto a hablar sobre la lista única, requisito indispensable para EH Bildu. La lista única es una, yo diría, posición más que razonable. Lo que no puede ser es una posición de imposición, que es lo que gobiernos anteriores venían haciendo con esta cuestión y por lo tanto nos daremos, sí, como no, un tiempo, sin ninguna duda, para hablarlo con todas las partes. Habrá que esperar hasta la semana que viene para conocer el desenlace de una OPE que lleva meses debatiéndose. Bueno, ese es el plazo que plantea Uxue Barkos. La semana que viene quizás se puede dilucidar el futuro, ¿no?, para esas personas que pueden estar estudiando estas oposiciones. Pero luego hay un tema también, ya no solamente de las personas, que es importante, la gente que tiene expectativas y se está preparando, y ella lo dijo, que sí, que eso también a ella le urgía. Yo aquí veo también a futuro, que hay que aclarar ese futuro, porque hay familias con hijos pequeños, no es mi caso, pero por ejemplo José Andrés y mucha más gente, que también tiene que saber qué necesidades va a haber. Ella habla a 5 años y me parece muy bien que hay que tener en cuenta esas necesidades que vaya a haber en la comunidad. Pero a mí sigo no viendo o sigo echando falta de que se aclaren con esos informes técnicos y desde el principio, y si no ha sido desde el principio, que se aclare ahora cuáles son las necesidades reales y por qué no va a haber necesidad, y incluso hay gente que dice que sobra profesorado en la línea de castellano. Entonces, a mí, viendo los números en frío, no me cuadra si hay casi 400 profesores que se van a jubilar, no me cuadra. Entonces, creo que faltan elementos ahí y que esos elementos se deben de aclarar. Ya, pero porque esto está también circunscrito a un ámbito de decisión política. Se dice, no, estos son los informes técnicos. Yo he leído, no sé si es cierto, porque yo a la presidenta no se lo he oído, ni tampoco al consejero de Educación, pero no, si hay una voluntad por parte de los grupos que sustentan al Gobierno de hacer una extensión del modelo D al conjunto de Navarra, y se va a exigir 8 alumnos por aula para que se pueda crear un aula y por tanto pueda haber un profesor de euskera en ese área, claro, eso es una decisión política. Y no es lo mismo que esto sea así que sea de otra manera. Porque claro, si se va a plantear que haya en Ribaforada... Pero es normal, pero es que ella ha dicho, estamos en el ámbito político. Pero Isabel, ella acaba de decir, esta es una propuesta que la han elaborado los servicios técnicos del Gobierno.
Yo digo, según claro, las necesidades ahora el modelo cómo está ahora establecido, ¿eh? Habrá que ver las necesidades que vayan surgiendo y las necesidades que interinamente se deban crear. pero que estas plazas son para toda la vida. No. Estas plazas se irán creando. Yo creo que es una oferta que se hace ahora para las necesidades de ahora. Por eso es lo que los fundamentos técnicos estarán hasta que se jubilen, sí, 30 años pero o 20 y habrá años, que crear 25. sucesivas ofertas públicas porque tenemos un déficit de 800 profesores. Yo creo que esto que se puede arreglar. se hace ahora. Yo creo que esto es así de esta manera. No querramos ahora encima añadir que es una decisión política cuando encima políticamente se debía haber hecho más plazas. Yo creo que se puede reconducir y que se tendrá que reconducir, si no, realmente no tiene sentido lo que se ha dicho aquí, que se espere 2 meses. Y que sería bueno que se reconduzca esta situación y que se aclare, y sí, veo muy bien que se piense a futuro y a 5 años. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno, es plantear futuro, ¿no? Pero luego ahí José Andrés ha dejado varias cosas encima de la mesa, ¿no? Yo, mira, si en algo estoy de acuerdo con la presidenta, es decir, que se ha mentido respecto a que los impuestos, que la bajada de impuestos es buena. Y la bajada de impuestos lo que hace es que esos recortes que ha habido, parte de ellos, tienen mucho que ver con un menor ingreso de las arcas públicas. Eso no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Eso es cierto, porque Navarra se bajó los impuestos, el Y año pasado además, hemos recaudado más. Y debemos de decir la verdad a la Hemos gente, recaudado más. que las empresas y la reforma fiscal lo que plantea es que las empresas de mayor envergadura lo que hace es revisar cuál es su contribución a las arcas forales. A mí me parece que eso se debe de hacer, que cada uno debe de contribuir según su capacidad. Y cosas que dices, pues ¿por qué antes, por ejemplo, lo que se hizo con el tema de Iberdrola? Pues ha costado 20 millones de euros. Se hicieron y se cometieron errores, y errores que los estamos arrastrando. Y a la gente hay que decirle la verdad, y que ese dinero debe de salir de quien tiene mayor capacidad económica. Que de eso estamos todos de acuerdo, en Y que la eso lo ha progresividad dicho, mira, quiere decir que los que tienen más paguen más. Pero No, la progresividad lo está planteando, el informe de Oxfam lo ha planteado muy bien, y dice que España está cobrando menos impuestos de los que debía de cobrar, y además de una forma regresiva. Esa progresividad está quitando dinero para poder acometer mejores servicios públicos. Bueno, junto al apartado, todos. este apartado económico, fiscal, también surgió otro asunto, como fue el tema de los peajes, ¿no?, de las autovías navarras. Es un tema que ya está sobre la mesa también del Gobierno, que se abre el debate en este sentido. Se hizo referencia al peaje a la sombra, bueno, o se vincula desde luego el pago del peaje a esa otra fórmula, ¿no?, a través de la cual se financia la autovía del Camino, la autovía del Pirineo. En este sentido no encontramos un compromiso exacto, ¿no?, o detallado de la presidenta. Dejó el debate abierto. Sí, ¿no? lo dejó abierto porque hay que Claro, reflexionar, hay que ver las cosas, hay que ver hasta dónde están los compromisos adquiridos por esos gobiernos anteriores que maravillosamente no se metieron en este agujero. Por ejemplo, 60 y millones hay cosas estaban que ver, que eso lo dejó planteados, abierto, ¿no? lo dejó abierto, es verdad. Estaba que hay. planteado un plan de carreteras, de hecho existía, donde decía una dotación de 60 millones para gastar todos los años en el mantenimiento de carreteras. Claro, si cada año en vez de 60 se gastaba 27, ¿qué pasa? Pues claro, ¿cuál es la situación de las carreteras hoy? ¿Es mejor? No, tendrá que ser peor. Que eso hay que hacerlo y no lo tiene claro, porque si no lo hubiera aclarado. Pero entonces, ¿para qué pagamos impuestos? Quiero decir que es que dicen, bueno, ahora nos van a subir los impuestos para poder mejorar la calidad de los servicios. Digo, bueno, pues ya pagábamos. Aparte que eso me parece a mí que es una milonga y que es un planteamiento que no se suele ajustar casi no es nunca. milonga que pongamos 60 y luego Isabel, gastemos que yo te he atendido 27. con mucha atención. Eso no se suele cumplir casi nunca. Lo que sí provoca esa situación, cuando se suben más impuestos y se recauda más, si es que se recauda más, lo que sí se suele crear es una estructura de la administración más pesada y por tanto es menos eficiente. Eso es lo que ha pasado. Y que se haya bajado los impuestos no quiere decir que se recaude menos. En Navarra se han bajado los impuestos. Escucha, en Navarra se han bajado los impuestos el año pasado y Navarra ha recaudado más este año. Lo reconoce el Gobierno. Por tanto, eso de que subir los impuestos supone mayor recaudación no es cierto. Y a mí me parece que es una milonga, ojalá sea cierto, pero no lo será, el que como vamos a recaudar más, vamos a mejorar la calidad de los servicios públicos. Ojalá sea así, pero no suele ser así. La calidad de los servicios pues con una mayor eficacia y una mayor...
con una mayor eficacia y una mayor eficiencia. Pero eso ya se está aplicando y entiendo que lo aplicó el gobierno anterior. Y una cosa quiero decir una cosa, que es que, perdona, Isabel, nada. Claro, estás con la palabra. Estamos un poco, ¿verdad? Sí, adelante. como José Andrés, que de repente llama decisión política a una decisión que es, y todas esas cosas que dice él no son decisiones políticas. Por lo visto, una decisión política, una determinación política de subir impuestos para revertir en los servicios públicos, esa es una decisión tomada, que veremos si se cumple y que es para eso. O sea, pero yo creo que no supondrá... Ahora decir, va a suponer un mayor... si es el planteamiento político de los que piensa, pues UPN, para como tengo más impuestos voy a crear una estructura más grande, eso no sé de dónde Hay grandes parte. expertos que confirman que cuando se suben los impuestos la recaudación no crece, en cambio cuando se bajan crece el consumo y por tanto crece la capacidad recaudatoria del Estado. Dos teorías muy difíciles de que vayan casando y desde luego que si el propio gobierno, dices tú, con la reforma que se hizo, UPN, PSN y PP, se dejó de recaudar 150 millones y va a traer cola para este año, aún va a traer cola, porque ojo, la reforma que se ha aplicado no va a estar operativa ni se va a recaudar todo lo que se pretende en este ejercicio 2016. Y entonces quienes hacen informes internacionales, según tú, pues no saben hacerlos. Cuando dicen que España, la presión fiscal, que la presión fiscal en España está muy por debajo de la media europea. Bueno, dejamos la fiscalidad de la economía porque queremos saltar a otro tema también, ¿no? Me gustaría que abordáramos otro asunto que, bueno, genera también, bueno, diferentes opiniones, como es la decisión que ha adoptado el gobierno que preside Uxue Barkos de no invitar a la Casa Real a la entrega de los premios Príncipe de Viana de la Cultura. Escuchábamos también recientemente a la propia consejera de Cultura, Ana Herrera, en este sentido. Un cambio, desde luego, de trayectoria en esta dirección. María José, ¿qué ocurre? ¿Por qué no deben estar los Reyes en este premio, en la concesión de este premio? Hasta el momento quizá la presencia de los Reyes ha nublado de alguna manera el hecho de que se distinga una personalidad. ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, las razones finales de esta invitación no las conozco. No sé si habría que analizar, porque la razón que dicen es que hay que dar más prestigio al premio. Quizás el gasto que supone esa invitación de una persona que tenía poco que ver con lo histórico y lo real del Príncipe de Viana, pues bueno, pues no sé qué podía aportar a ese premio, ¿verdad? Yo creo que efectivamente... A mí como navarro, como entiendo que puede estar representado por ese premio que se da a una institución navarra y que quiere reconocer lo mejor en distintos aspectos de esta sociedad, pues no me aporta nada que esté un príncipe de España aquí entregando un premio que en definitiva es algo nuestro, que lo que tiene que premiarse es efectivamente a la persona y al trabajo de esa persona. Entonces yo creo que, bien, pues será un premio que además habrá que hacerlo grande en sí mismo, no porque venga una persona a entregarlo. ¿No? ¿Qué pierde o qué gana Navarra sin la presencia de los Reyes, José Andrés? Hombre, pues de entrada pierde la presencia de la persona que encarna al Príncipe de Viana, que es el príncipe, el rey, que encarna. Que nada tiene que ver con el propio título que ostenta, ¿no? Hasta que no ha sido rey, ha sido el Príncipe de Viana, ¿me entiendes? Bueno, pues entonces yo creo que encarna eso, y yo creo que le aporta un plus, claro que es muy importante el premiado y toda la dinámica que se monta en el entorno que se haga hasta ahora en Leire, que no tiene nada que ver para trasladarlo a Olite. Bueno, pues como somos laicos y el Estado es aconfesional, pues entonces ya no lo vamos a hacer en Leire, ¿no? Una cuna también de la Comunidad Foral de Navarra. En su derecho de rectificar, ¿no? Sin duda ninguna de equivocarse, no de rectificar, de equivocarse con esta decisión. Entonces se dice, bueno, y ahora no invitamos a Su Majestad el Rey, pues porque como somos republicanos, pues no. Solo esa la razón. Eso se ha dicho, Sí, pero no es solo esa la razón. Yo le he entendido a la presidenta eso porque lo ha dicho no. Claro, como hay una mayoría republicana, pues no queremos que venga el rey. Y entonces yo, si eres alcalde de Ribaforada y tú no eres nacionalista vasco, pues cuando vayamos a inaugurar las calles no invitaremos a la presidenta del gobierno porque como nosotros somos los alcaldes y no somos nacionalistas, pues no. Ese es el argumento que se ha dado. Otra cosa es... ¿Qué pierde o qué gana Navarra sin la presencia de Felipe VI y la reina pues Leticia? a ver, esta es una decisión política que cambia el enfoque, como también el que vinieran los reyes fue una decisión política. Entonces el enfoque se quiere dar, perdona, se le quiere dar un enfoque mayor. Es que es el jefe del Estado.
¿Vale? Pero porque sea el jefe del Estado que va a estar todos los días en todos los sitios. Bueno, pues y es una decisión de Navarra, es una decisión de Navarra y del nuevo gobierno de Navarra de que no esté el jefe del Estado y que se le dé, no solamente eso, que se le dé mayor protagonismo a los premiados, que además al trabajo de esos premiados se le saque, no sé, rendimiento no me gusta la palabra, pero bueno, se le dé también mayor protagonismo. Lo mismo que se va a cambiar también y se va a llevar el homenaje a los Reyes de Navarra a otra fecha. Y lo mismo que se ha cambiado el emplazamiento. Y podrá ser compartido o no esa opinión. A mí me parece que es una decisión... La máxima figura, la máxima autoridad de España es el jefe Pero del tiene Estado. que ser esa máxima autoridad la que entregue el premio. Que en el argumento que tú estás dando, es para darle más caché al premiado. Bueno, ¿qué más caché? No solamente eso, me parece ¿Qué más caché supone que te lo dé la máxima autoridad de España, que es el jefe del Estado? Como lo mismo. Porque si fuese el jefe del Estado, el presidente de la República, seguro que estaría muy bien. Pero como el jefe del Estado es un monarca, o no tendría por qué venir pues parece que el problema está ahí. A ver, o no tendría por qué venir. Acabaremos viendo eso si algún día se produce. La ceremonia, que las ceremonias y todas las cuestiones sean mucho más civiles de lo que eran antes, pues esa es otra decisión. Y claro, tiene que ver también con el sentir de una mayoría que en estos momentos es la que conforma el gobierno de Navarra. Me gustaría que recordáramos las palabras del Partido Socialista, UPN, Partido Popular y Partido Socialista se han mostrado en desacuerdo con esta medida del gobierno. Por ejemplo, el Partido Socialista habla de ocurrencias y pide al gobierno que vaya a temas más nucleares. ¿Por qué es o no es una ocurrencia? ¿Discrepáis absolutamente de este asunto? Sí, ¿Darle mayor fuerza quizá al premiado o la monarquía bueno, pues fagocita de alguna manera al propio premiado? Eso sí, supongo que será esa la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué vamos a cambiar esto, no? Que supone, yo supongo que alguien para decidir este cambio que indudablemente es político, lo mismo que efectivamente yo estoy completamente con Isabel. Alguien organiza el premio en su día y dice hacerlo de esta manera. Y lo organiza con la autoridad del que está hoy y dice, yo lo voy a hacer de otra, con la misma autoridad. Entonces, bueno, pues el derecho de unos también les asiste a otros. Entonces, ahora mismo yo creo que la respuesta a la pregunta de por qué cambios es porque se supone que es mejor. Vamos a ir a engrandecer este premio. El prejuicio está en que el jefe del Estado es un rey. Si el jefe del Estado en España fuese un presidente de la República, no había ese prejuicio. Pero y estaría encantado este gobierno que el presidente de la República por ejemplo, porque se ha dicho por parte de la presidenta que como somos republicanos, ha dicho, hay una mayoría republicana, entonces no estamos de acuerdo con la monarquía. Entonces, y por ende, si fuese un presidente de la República, estaríamos encantados, porque eso le daría lustre. Vamos al origen del premio. Por ejemplo, cuando se hizo en su momento, se decidió institucionar este premio, era el premio más grande de Navarra a la persona que ha sabido hacer un trabajo que lo merece como reconocimiento. Y se le decide poner el nombre de Príncipe de Viana. Príncipe de Viana, a pesar de que ese rey de España tenga ese título, o lo tuviera en su momento como heredero, nada tiene que ver con el Príncipe de Viana que representa a la historia de Navarra. Bueno, quizás es otra razón que también es evaluable para ver qué nos representa ese Príncipe de Viana. Nada que ver con eso. Igual hasta le tenemos que cambiar el nombre, porque como el Príncipe de Viana también tiene una estrecha relación con la monarquía y como somos republicanos, pues igual cometemos ese disparate también. Ahí lo dejamos, son algunos de los temas que hemos abordado hoy respecto a esa entrevista realizada ayer por Roberto Cámara aquí en Navarra Televisión y que desde luego tiene muchos puntos interesantes y muchas claves de la actualidad política. Nos quedamos de momento con esto, aunque desde luego nos podría dar para seguir toda la tarde, ¿no? Isabel Arbonís, muchísimas gracias por acompañarnos. María José Mangabel, gracias a ti. No hay acuerdo de ninguna parte. Muchas gracias, José Andrés Burguete. Gracias. Gracias a vosotros. El respeto, pero la discrepancia también. Gracias. O la discrepancia desde el respeto. Hacemos una pausa y seguimos.